Están listos para desvelar los secretos más oscuros de la antigüedad, para abrir una puerta que ha permanecido sellada durante milenios y mirar directamente al abismo del alma humana. Hoy nos sumergiremos en la gnosis profunda y prohibida de los dioses más crueles, las entidades a las que los antiguos cananeos rendían un culto manchado de sangre y pavor. Estos no eran dioses de amor y compasión, eran fuerzas primordiales, reflejos de un mundo brutal, y su legado de terror y misterio sigue resonando en los corredores ocultos de nuestro propio tiempo, susurrando verdades que preferiríamos ignorar. Los cananeos, una civilización compleja y fascinante que floreció en la región del Levante, un cruce de caminos de imperios y culturas, adoraban a un panteón de deidades que no mostraban ni piedad ni misericordia. Estas entidades no eran meras figuras mitológicas, eran fuerzas activas en el mundo, presencias tangibles que exigían sacrificios incesantes y gobernaban a sus seguidores con un poder absoluto y violento. Con el paso de los eones, a medida que nuevas religiones y poderes se alzaban, estas deidades fueron sistemáticamente demonizadas, relegadas a los grimorios y a la demonología cristiana, transformadas en príncipes del infierno. Pero, ¿fue esta transformación un simple acto de propaganda religiosa o un reconocimiento de la oscuridad inherente que representaban? El culto a estos dioses estaba envuelto en rituales sangrientos y prácticas esotéricas diseñadas para aplacar su ira y ganar su favor, pero siempre a un costo inimaginablemente alto. Se derramaba sangre para asegurar la lluvia, se entregaban vidas para garantizar la cosecha, se susurraban pactos en la oscuridad para obtener poder. Hoy vamos a rasgar ese velo de misterio. Vamos a exhumar estos secretos ocultos, explorando no solo las leyendas, sino las aterradoras verdades codificadas en ellas. ¿Quiénes eran realmente estos dioses? ¿Qué poder inmenso ejercían sobre las mentes y almas de sus seguidores? Y lo más inquietante de todo, ¿qué lecciones podemos aprender de sus cultos oscuros y enigmáticos que aún se aplican a las estructuras de poder de nuestro mundo moderno? Prepárense para un viaje al corazón de lo esotérico y lo siniestro. Cada revelación nos llevará más adentro de la psique de los antiguos cananeos, desvelando un conocimiento que desafía nuestra comprensión contemporánea y nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del poder, la fe y el sacrificio. El viaje comienza ahora. Imaginen una noche sin luna en las afueras de la antigua Jerusalén. El aire es espeso, cargado con el olor del incienso, el sudor del miedo y algo más, algo metálico y dulce, el olor de la sangre. En este lugar, un valle sombrío conocido como el Valle de Ben Hinnom, más tarde llamado Gehenna, el epítome del infierno mismo, los antiguos cananeos y en ocasiones incluso los israelitas apóstatas llevaban a cabo rituales que hoy nos parecen inconcebibles. Sacrificios aterradores en honor a una deidad temida y venerada, cuyo nombre ha llegado hasta nosotros como un eco de horror: Moloch. Moloch, el devorador de niños, el dios del sacrificio por fuego, mencionado con pavor en los textos bíblicos como el dios al que se pasaban por el fuego los hijos, es una figura envuelta en un misterio tan denso como el humo de sus altares. Aunque su nombre resuena en las escrituras sagradas, los registros arqueológicos directos son sorprendentemente escasos, como si la historia misma hubiera intentado borrar la memoria de sus actos. Pero el horror es difícil de borrar. El nombre Moloch probablemente deriva de la palabra semítica Melech, que significa rey. Esto, en sí mismo, ya es una clave fundamental. Durante mucho tiempo, los eruditos creyeron que Moloch era simplemente otro nombre para Milcom, la deidad principal de los amonitas. Sin embargo, investigaciones más recientes y profundas sugieren una posibilidad aún más inquietante: que Moloch no fuera un nombre propio, sino un título, un epíteto para un tipo específico de ritual o una manifestación terrible de otro dios. Al igual que otras culturas de la región, los cananeos a menudo se referían a sus dioses como reyes de diferentes dominios. Tenemos a Melkart, el dios principal de Tiro,
cuyo nombre significa Rey de la Ciudad. Este título de Rey implicaba un poder soberano y absoluto. Una teoría fascinante y perturbadora sugiere que el dios detrás del título, Moloch, podría haber sido el propio Baal-Hadad, el rey de los dioses cananeos. El mismo valle de Ben-Hinnom, donde se sacrificaban niños, el profeta Jeremías menciona explícitamente la construcción de lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como ofrendas. La conexión es directa y escalofriante. Para añadir más peso a esta teoría, textos asirios de la época hablan de sacrificios de niños ofrecidos a Hadad, que es el equivalente asirio de Hadad. Esto dibuja una línea oscura y directa que conecta al dios principal del panteón, el dador de lluvia y fertilidad, con el acto más atroz imaginable. Sugiere que el sacrificio a Moloch era en realidad un sacrificio desesperado al rey dios, a Baal, en su forma más exigente y terrible. Los sacrificios en honor a Moloch se conocían crípticamente como hacer pasar por el fuego. Se llevaban a cabo en santuarios al aire libre llamados Tofet, situados justo fuera de las murallas de la ciudad, como si la comunidad no pudiera soportar tal horror dentro de sus propios límites. Aunque algunos historiadores argumentan que esta práctica fue una importación extranjera, corrompiendo el culto local, otros sugieren que algunos antiguos hebreos podrían haber creído erróneamente que estaban ofreciendo el sacrificio definitivo a su propio Dios, Yahvé, en un acto de sincretismo retorcido y desesperado. Independientemente de la intención, los profetas bíblicos condenaron estos rituales con la máxima ferocidad, considerándolos la abominación definitiva, una profanación de la tierra y del espíritu. Estos ritos no eran exclusivos de Canaán. La práctica se exportó con los colonos fenicios. En Cartago, la gran ciudad fundada por estos descendientes de los cananeos en el norte de África, se han descubierto enormes cementerios de niños, llamados también Tofet. Miles de urnas que contienen los restos calcinados de infantes, a veces junto a animales, apuntan a una práctica sistemática y a gran escala que duró siglos. Aunque algunos expertos revisionistas argumentan que estos eran cementerios para niños que morían por causas naturales, la abrumadora evidencia de los textos clásicos griegos y romanos, junto con las inscripciones en las estelas que acompañan a las urnas, que hablan de ofrendas y votos cumplidos, pintan un cuadro innegable de sacrificio ritual. La conexión cultural entre las prácticas cananeas y cartaginesas es ineludible, una tradición de sangre que cruzó el Mediterráneo, pero el aspecto más salvaje del culto a Moloch es su espeluznante conexión iconográfica con la tortura. La imagen de una deidad de bronce con forma de toro o de hombre con cabeza de toro, con los brazos extendidos para recibir a la víctima, es una constante. Esta imagen tiene un paralelo histórico escalofriante: el infame toro de bronce, un dispositivo de tortura y ejecución atribuido a Falaris, tirano de Acragas en Sicilia. Este artefacto, una estatua de bronce hueca con forma de toro y una puerta en el costado, se utilizaba para encerrar a las víctimas. Luego se encendía un fuego debajo, calentando el metal hasta que la persona en el interior se asaba literalmente viva. La acústica del toro estaba diseñada de forma perversa. Un complejo sistema de tubos en la cabeza del toro transformaba los gritos de agonía de la víctima en un sonido que se asemejaba al bramido de un toro enfurecido. Es una coincidencia que tanto el método de ejecución siciliano como la descripción del ídolo de Moloch involucren un toro de bronce y la muerte por fuego. ¿O es que el toro de Falaris fue una evolución tecnológica de un horror ritual mucho más antiguo? Hoy en día, Moloch sigue siendo una figura que inspira fascinación y un profundo temor. Pero, ¿y si su culto nunca desapareció del todo? ¿Y si simplemente se ocultó, esperando en las sombras? Teorías conspirativas persistentes sugieren que ciertas élites globales adoran a esta misma deidad en la era moderna. Se dice que figuras influyentes, titanes de la industria, la política y las finanzas, se reúnen en círculos secretos para rendirle culto. El Bohemian Club, una exclusiva sociedad privada de hombres poderosos con sede en California, ha sido durante mucho tiempo objeto de estas teorías. Cada año, en su campamento de verano, llevan a cabo un ritual llamado la cremación de la preocupación,
Cremation of Care, donde queman una efigie humana ante una estatua gigante de un búho de 40 pies de altura. Los defensores de la teoría señalan que el búho es un símbolo antiguo asociado con Moloch y el conocimiento oculto. Afirman que este ritual es una versión moderna y simbólica del antiguo sacrificio, un acto para asegurar poder, dinero y gloria. Entre los miembros de este club se han contado figuras como Ronald Reagan, Richard Nixon y una larga lista de presidentes, estadistas y magnates de Hollywood. ¿Es solo un teatro elaborado por hombres ricos o se esconde algo más siniestro detrás de la fachada? Si les interesa profundizar en estas teorías y el posible culto moderno a Moloch, investiguen sobre el Bohemian Grove y los horrores que supuestamente ocurren allí. Quizás dediquemos un vídeo completo a desentrañar este misterio en el futuro. Por ahora, pasemos a un Dios cuya esencia es el final de todas las cosas. Pasemos ahora de la crueldad del sacrificio a la inevitabilidad del fin. Hablemos de Mot, también conocido como Mabet, el dios cananeo de la muerte y el inframundo. Mot no es simplemente un guardián de los muertos, él es la muerte misma. Es la personificación de la fuerza ineludible e implacable que todo lo consume, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la certeza del olvido. Su dominio sobre el inframundo, un reino de polvo y sombras, y su apetito insaciable, lo convierten en una de las figuras más temidas y respetadas, tanto por los dioses como por los mortales. No se puede negociar con Mot, no se le puede aplacar con promesas, solo se le puede alimentar. Su apariencia, tal como se describe en los textos ugaríticos, es grotesca y aterradora, una manifestación física de su papel como el devorador final. Imaginen una figura colosal y esquelética, pero no de huesos limpios. Su piel es una membrana apergaminada y seca, estirada sobre una estructura ósea prominente, de un color ceniciento como la tierra de una tumba. Su rostro es una máscara de terror absoluto, con cuencas oculares hundidas que parecen abismos sin fondo, portales a la nada, y su boca, su característica más espantosa, es desproporcionadamente grande, siempre abierta, revelando una garganta que es un pozo sin fin, y fauces capaces de tragarse el cielo. Los textos lo describen con un labio tocando la tierra y el otro el cielo, listo para devorar todo lo que se interponga en su camino. Su presencia exuda un hedor a podredumbre y descomposición, el olor de la tumba abierta. Las historias lo describen con manos huesudas y garras largas, capaces de arrastrar y desgarrar a cualquiera que cruce su umbral. Su apariencia no es solo para asustar, es un reflejo de su naturaleza voraz y su función cósmica como el consumidor de almas. Se le describe como un dios de una codicia infinita, eternamente hambriento y nunca saciado. Esta caracterización lo convierte en la epítome más brutal de la muerte, una fuerza que consume indiscriminadamente, sin hacer distinciones entre reyes y mendigos, héroes y villanos. A todos les llega por igual, pero el hambre de Mot no se limita a los mortales. En los mitos también devora a otros dioses, subrayando su poder supremo y su crueldad implacable. Su apetito insaciable simboliza la entropía del universo, la inevitabilidad de que todo lo que vive debe, tarde o temprano, ser consumido por el final. Es el agujero negro en el centro del panteón cananeo. El mito más famoso que involucra a Mot es su épico enfrentamiento con Baal, el poderoso dios de las tormentas y la fertilidad. En esta historia fundamental, que forma el núcleo del ciclo de Baal, Mot, celoso del poder y la vitalidad de Baal, lo desafía. En un acto de arrogancia cósmica, Baal acepta la invitación de descender al inframundo. Mot lo devora, arrastrándolo a su reino de muerte. Con la desaparición de Baal, el dios de la lluvia y la vida, la tierra se sume en una sequía catastrófica. Los ríos se secan, los cultivos se marchitan, el ganado muere y la humanidad se enfrenta a la hambruna. La batalla entre Baal y Mot no es solo una pelea entre dos dioses, representa el ciclo eterno de la vida y la muerte, la fertilidad y la esterilidad, el verano y el invierno. Aunque Baal es finalmente rescatado y resucitado gracias a la intervención de su feroz hermana Anat,
La presencia de Mot garantiza que la muerte siempre tendrá su lugar en el ciclo de la existencia. La victoria de la vida es siempre temporal. Mot no es solo el dios de la muerte, sino la figura que personifica el inframundo mismo, el reino oscuro donde residen las almas de los difuntos. Su morada, llamada la fosa o la tierra del polvo, es un lugar aterrador, lleno de sombras y horrores, donde los espíritus, reducidos a meras sombras de lo que fueron, encuentran un descanso inquieto bajo su gobierno. Este inframundo refleja la percepción cananea de la vida después de la muerte, un destino inevitable, incomprensible y eternamente hambriento. No hay paraíso ni recompensa, solo un descenso a la quietud polvorienta y silenciosa. La crueldad de este dios se extiende más allá de su hambre insaciable. En algunas historias, se describe que se deleita en el sufrimiento tanto de los vivos como de los muertos, regocijándose en la desesperación que causa su presencia. Su naturaleza implacable y su absoluta falta de piedad lo convierten en una de las figuras más aterradoras del panteón cananeo. Durante las ceremonias y rituales, especialmente los funerarios, los antiguos cananeos buscaban apaciguar a Mot, no para ganarse su favor, pues no lo tenía, sino para evitar su ira y protegerse de su voracidad. A través de su dominio inflexible sobre la muerte y el inframundo, personifica la dureza de la existencia y la inevitabilidad del fin que a todos nos espera. Su historia y su culto reflejan el profundo temor y la reverencia que los antiguos cananeos sentían ante el poder imparable de la muerte. Ahora, hablemos del adversario de Mot, el rey de los dioses, Baal. Baal, una de las deidades más preeminentes y complejas del panteón cananeo, era absolutamente vital para la vida de los pueblos antiguos de la región. Asociado con las tormentas, la fertilidad y la agricultura, Baal era venerado por su capacidad para traer la lluvia y asegurar la fecundidad de la tierra. Para una sociedad que dependía intrínsecamente de los ciclos de las estaciones y el éxito de las cosechas, Baal era tanto un protector como un proveedor, el garante de la continuidad de la vida a través de sus bendiciones. Su influencia se extendía mucho más allá de Canaán, siendo también venerado bajo diferentes nombres y formas en las culturas vecinas del antiguo Oriente Próximo. Su nombre, que significa señor o dueño, refleja su autoridad y poder sobre los elementos naturales. Las inscripciones y artefactos encontrados en sitios arqueológicos, especialmente en la ciudad de Ugarit, demuestran su posición destacada y la devoción que recibía. Era el dios de la vida, el trueno en el cielo y la semilla en la tierra. Sin embargo, el culto a este dador de vida no estaba exento de prácticas brutales y aterradoras. La naturaleza de Baal era dual, podía ser un benefactor generoso o un tirano destructivo. Sus tormentas podían traer la lluvia que salvaba vidas o las inundaciones que las destruían. En tiempos de sequía, desastres naturales o calamidades, los rituales dedicados a Baal podían volverse increíblemente crueles. Para aplacar lo que se percibía como su ira y asegurar su favor, se realizaban sacrificios humanos, una práctica que revela el lado oscuro e implacable de su culto. Estos sacrificios, vistos como necesarios para restaurar el equilibrio cósmico y obtener bendiciones divinas, mostraban la desesperación de un pueblo a merced de la naturaleza. Uno de los aspectos más sombríos del culto a Baal es la práctica del sacrificio infantil en momentos de extrema necesidad. Tal como mencionamos al hablar de Moloch, los cananeos llegaban a sacrificar a sus propios hijos con la esperanza de que Baal respondiera a sus súplicas y enviara la tan necesaria lluvia. Este acto era visto como la ofrenda definitiva, un intento desesperado por salvar a la comunidad del hambre y la muerte. La crueldad de estos rituales fue documentada en varios textos antiguos y es duramente criticada en la Biblia, donde los profetas hebreos, como Elías, denuncian el culto a Baal y sus prácticas como una afrenta directa a Yahvé. A pesar de esta condena, el culto a Baal persistió durante siglos, demostrando la profunda influencia y el temor que esta deidad infundía en sus seguidores. La famosa confrontación de Elías con los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo es un drama teológico sobre qué Dios realmente controla la lluvia, una batalla por la soberanía celestial.
Baal también estaba asociado con otros aspectos de la vida cananea. Su papel como dios de la fertilidad significaba que también presidía la reproducción y la fecundidad, tanto de los animales como de los humanos. Los festivales y rituales en su honor a menudo incluían celebraciones de carácter sexual y orgiástico, destinadas a agradecerle sus dones e implorar la continuación de su favor, imitando en la tierra la fertilidad que se deseaba del cielo. Además de su importancia en la antigua Canaán, Baal también dejó una marca indeleble en la demonología posterior. En la tradición cristiana medieval, fue demonizado y transformado en una figura infernal de alto rango. En grimorios como el Ars Goetia, se le describe como Baal, el primer rey del infierno, una entidad grotesca y monstruosa que gobierna con crueldad. Se le representa con múltiples cabezas, a veces de hombre, de gato y de sapo, simbolizando su poder y su naturaleza aterradora. Esta transformación de Baal, de un dios venerado de la vida a un demonio temido, refleja cómo las culturas posteriores interpretaron y condenaron las prácticas religiosas de sus predecesores, convirtiendo a los dioses de los antiguos enemigos en los diablos de su nueva fe. Si Baal era la tormenta y Mot la tumba, nuestro siguiente dios es la enfermedad que cabalga sobre el viento. Conozcan a Reshef, la aterradora deidad del panteón cananeo que es dios de la peste y la guerra. Su nombre mismo evoca imágenes de enfermedad, devastación y muerte súbita. Su presencia es sinónimo de caos y desolación. A diferencia de otros dioses que podían ofrecer bendiciones y prosperidad a cambio de la devoción correcta, Reshef es visto como una fuerza imparable y despiadada, cuyo único propósito es sembrar el terror y la aniquilación. No ofrece nada más que un final rápido y febril. Este dios es frecuentemente representado como un guerrero feroz y temible. Imaginen una figura alta y robusta, de musculatura poderosa, que refleja su fuerza en la batalla, pero su piel es pálida, casi traslúcida, como si estuviera perpetuamente a la sombra de la muerte que porta. Sus ojos son ígneos y penetrantes, pareciendo reflejar el fuego de la fiebre y la furia de la guerra. Su cabello, en algunas representaciones, parece estar hecho de llamas, sugiriendo su conexión con la destrucción y el fuego purificador de la plaga. Su rostro está marcado por una expresión implacable y severa, desprovista de toda compasión o piedad. A menudo se le representa llevando una corona de serpientes retorciéndose alrededor de su cabeza, un símbolo del veneno y la letalidad que trae consigo. Sus manos, grandes y fuertes, empuñan un arco y flechas, las herramientas de su poder para desatar la enfermedad y la muerte desde la distancia. Estas flechas, a menudo descritas como envenenadas o portadoras de enfermedad, representan la propagación rápida e ineludible de la peste, una muerte que llega sin previo aviso. La crueldad de Reshef se manifiesta en su dominio sobre la peste y la guerra, dos de las fuerzas más destructivas y temidas en el mundo antiguo. Se creía que Reshef tenía el poder de desatar epidemias devastadoras, capaces de aniquilar comunidades enteras con enfermedades incontrolables. La plaga traída por Reshef era vista como un castigo divino, y su impacto era tanto físico como psicológico, ya que la sola mención de su nombre podía infundir pánico y desesperación. También era un dios de la guerra que se deleitaba en el derramamiento de sangre y la destrucción en el campo de batalla. Los guerreros invocaban su nombre para obtener fuerza y ferocidad, pero también temían su ira, ya que su favor era tan volátil como letal. Una guerra bajo el estandarte de Reshef no solo significaba la derrota del enemigo, sino a menudo la propagación de enfermedades entre los supervivientes, prolongando el sufrimiento y la agonía mucho después de que las batallas hubieran terminado. En tiempos de plaga, los rituales dedicados a este dios eran particularmente sombríos y macabros. Los cananeos realizaban sacrificios, a menudo de animales y en ocasiones extremas, de humanos, para intentar aplacar al dios y rogar por el fin de la epidemia. Estos sacrificios eran actos sangrientos y desesperados que reflejaban la impotencia de la gente ante la fuerza devastadora de esta deidad. El derramamiento de sangre en su honor era visto como un intento de saciar su insaciable sed de destrucción y muerte. La crueldad de Reshef se ve reforzada por su sincretismo con otras deidades de la guerra y la plaga en diversas culturas del antiguo Oriente Próximo.
Su nombre aparece en textos egipcios, donde se le identifica con dioses similares como Set, y en inscripciones ugaríticas que subrayan su papel como portador de calamidades. Como hermana y a veces consorte de Baal, compartía su poder y preeminencia en el panteón, pero se distinguía por su crueldad desenfrenada y su apetito por la sangre. Anat no era solo una protectora, era una deidad que personificaba la violencia y la destrucción en su forma más pura y extática. Se la representa como una figura fuerte y majestuosa, poseedora de una belleza aterradora que refleja tanto su poder como su ferocidad. A menudo se la representa armada con una lanza y un escudo, o un arco y un hacha de batalla, siempre lista para el combate. Su cuerpo está adornado con armaduras y joyas de guerra, y su mirada penetrante revela su determinación implacable. En algunas representaciones, Anat lleva una corona de cuernos, simbolizando su estatus divino y su conexión con la fuerza y la naturaleza salvaje. A diferencia de otras diosas de la fertilidad, su poder no reside en dar vida, sino en quitarla con una eficiencia brutal. La crueldad de Anat se subraya en numerosos mitos que narran sus hazañas en el campo de batalla. Una de las historias más famosas describe cómo Anat, en un ataque de furia vengativa, masacra a un gran número de enemigos de Baal en un valle. En este mito, su sed de venganza es tan abrumadora que no se detiene hasta que todos sus adversarios yacen muertos a sus pies. Pero la masacre no es suficiente para ella. Anat no solo se contenta con la victoria, sino que se deleita en la carnicería. El texto describe cómo se ata las cabezas de sus enemigos a la espalda y sus manos al cinturón, y luego se sumerge hasta las rodillas en la sangre de los guerreros. Este acto de violencia ritual no solo demuestra su poder, sino su goce en la destrucción y el caos. Anat personifica la brutalidad visceral de la guerra antigua. Su implacable sed de sangre y su capacidad para aniquilar sin piedad a sus enemigos la convierten en una diosa temida y reverenciada. En los mitos se describe explícitamente que se baña en la sangre de sus enemigos, un ritual que simboliza tanto su poder como su purificación para futuras batallas. Esta imagen de Anat, empapada en sangre, subraya su naturaleza sanguinaria y su papel como la patrona divina de la guerra. En otra historia crucial, Anat demuestra su valentía y lealtad al descender al inframundo para rescatar a su hermano Baal de las garras de Mot. Durante esta misión, Anat se enfrenta y derrota al propio Mot, desmembrándolo y esparciendo sus restos por los campos, en un acto simbólico que permite el renacimiento de la fertilidad en la tierra. Esto muestra su capacidad letal y su determinación inquebrantable para proteger a los suyos. Su influencia se extendía más allá del campo de batalla. Como diosa de la guerra, también era invocada para la protección de las ciudades y sus habitantes. Se realizaban sacrificios en su honor para asegurar su favor y protección. Estos rituales, a menudo sangrientos, reflejaban la necesidad de aplacar su naturaleza violenta y canalizarla contra los enemigos de la comunidad. La ferocidad de Anat y su papel como diosa de la guerra dejaron una marca indeleble en la mitología cananea. Su figura, a la vez aterradora y venerada, simboliza la dualidad de la guerra, protección y destrucción, poder y crueldad. Con su belleza aterradora y su insaciable sed de sangre, Anat sigue siendo una de las deidades más fascinantes y terroríficas del panteón cananeo. A través del panteón cananeo hemos explorado las figuras de Moloch, Mot, Baal, Reshef y Anat, cada uno representando aspectos oscuros y aterradores de la existencia, tanto humana como divina. Estas deidades, con sus rituales sangrientos y sus prácticas implacables, revelan una visión de la humanidad y de lo divino que es a la vez fascinante y profundamente perturbadora. Desde los sacrificios de niños en honor a Moloch, pasando por las guerras destructivas de Baal, las plagas implacables de Reshef, hasta la brutalidad marcial de Anat, estos dioses encarnan la lucha perpetua entre la vida y la muerte, la fertilidad y la destrucción, la protección y la crueldad. Es fácil mirar a estos dioses y verlos simplemente como personificaciones de la barbarie y la violencia humanas. Sin embargo,
representan algo mucho más profundo y complejo. Al igual que muchas otras culturas, los antiguos cananeos intentaban comprender y controlar las fuerzas incontrolables de la naturaleza y de la condición humana a través de sus creencias y rituales. Moloch, Baal, Reshef y Anat no eran simplemente monstruos sedientos de sangre, eran un espejo de la brutal realidad que los rodeaba. Eran símbolos de la esperanza y el miedo, la devoción y la desesperación, y de la vida en su forma más cruda, auténtica e implacable. Estos dioses nos obligan a enfrentarnos a la parte más oscura de nuestra propia naturaleza. Nos recuerdan que la capacidad de crear y destruir, de amar y odiar, de proteger y dañar, está inextricablemente entrelazada en el tejido mismo de la humanidad. Al adorar a estas deidades, los cananeos reconocían y respetaban la dualidad de la existencia, la eterna lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte. Nos enseñan que la violencia y la crueldad no son simplemente fuerzas externas, sino que también son inherentes al corazón humano. La verdadera reflexión es si podemos reconocer estas facetas en nosotros mismos y en nuestro mundo moderno, y aprender de ellas para encontrar un equilibrio que honre tanto nuestras luces como nuestras sombras. Si este viaje a través de las deidades cananeas y sus historias los ha intrigado, los invitamos a seguir explorando con nosotros en nuestro canal. Suscríbanse y denle me gusta a este vídeo para más contenido sobre la historia esotérica y oscura. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo abismo del conocimiento.